Bendiciones, hermanos. Qué bueno es saber que hay otras iglesias que están procurando predicar correctamente el evangelio. Les comento un poquito acerca de nuestra historia. Yo desde los 14 años soy creyente, pero como creo que muchos de ustedes tal vez y muchas personas, no nací de nuevo en una iglesia que fuera muy fiel a las escrituras. Había algo del evangelio, allí crecí un poquito, pero pues siempre con muchos errores en cuanto a la comprensión y el entendimiento de la palabra. Hace unos 11 años atrás, el Señor me dio la gracia de empezar a comprender el evangelio de una forma más fiel, más cierta, más conforme a las escrituras. Y a partir de ese momento decidí, yo era pastor en una iglesia carismática y decidí junto con otros hermanos apartarnos de allí y comenzar una iglesia bíblica como esta, una iglesia donde se procure predicar la palabra de Dios. Pero hace 9 años, vamos para 9 años cuando comenzamos la iglesia, la verdad es que eran muy poquitas las iglesias bíblicas, casi que uno no sabía si habían realmente, bueno, sabía que había más, pero no sabía dónde estaban, quiénes eran los pastores. Y algo que me alegra muchísimo es que al pasar los años he visto cómo Dios está haciendo una obra maravillosa en nuestra ciudad y en nuestro país, obrando por su Santo Espíritu, trayendo luz y entendimiento a muchos pastores e iglesias acerca de salir de esta teología errada, humanista, supersticiosa, y volvernos de corazón a la palabra de Dios. Así que para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes hoy. La iglesia nuestra queda en el Verbenal, no sé si conocen el barrio Verbenal, allá en la 187. Allí estamos ubicados. Iglesia Bíblica del Norte, como decían el pastor Sergio, me acompaña mi esposa y mis hijos, y para nosotros es un gran privilegio estar aquí con ustedes hoy. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, como dice, vamos a ir a lo que venimos, ¿ok? La palabra de Dios. Y yo los voy a invitar a todos a que vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar leyendo los versículos 12 y 13. Y bueno, cuando me invitaron a este lugar, pues también vino a mi mente o al corazón también el hecho de poder compartir con ustedes una enseñanza que creo que todos los pastores quisiéramos que se enseñaran en nuestras iglesias, pero que a veces nosotros no lo hacemos, ¿sí? Y es acerca de la importancia y del valor que tiene el ministerio pastoral para cada cristiano. El título de la enseñanza de hoy, para que lo tengan allí en mente, es Valoremos a nuestros pastores. Y eso es de lo que nos va a hablar hoy la palabra, ¿sí? Es lo que nos va a hablar la palabra de Dios hoy. ¿Tienen Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3, hermanos? ¿Sí? Ok, voy a leer. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Bueno, hay algo que yo hago en mi iglesia, lo voy a hacer hoy acá, y es que ahora ustedes van a leer los dos versículos en un coro. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora, hermanos. Lean, por favor. Amén. Hay unas personas con las cuales todo creyente verdadero, va a tener que tratar durante toda su existencia terrenal. ¿Esas personas quiénes son? Los pastores. Los pastores son las personas que Jesucristo mismo designó cuidaran nuestra alma, nuestra vida, encomendó el cuidado de nuestra fe a estos pastores. Así que debería ser muy importante para cualquier creyente el tener un trato adecuado y valorar de la manera adecuada a los pastores que Dios le ha dado, ¿sí? ¿Qué es un pastor, hermanos? Un pastor, en palabras sencillas, muy sencillas, es un creyente al cual Dios le ha encomendado el cuidado de otros creyentes, alimentándolos y guiándolos conforme
a la palabra, ¿sí? Esa es la labor de un pastor, esa es la encomienda que Cristo le ha dado a cada uno de los pastores que él mismo ha llamado, a quienes él les ha dado un don para pastorear, pero también les ha dado ese don que es el mismo ministerio pastoral, el mismo pastor a las personas que son parte de una congregación, a las personas que son creyentes, ¿sí? Vuelvo y se lo repito, un pastor en palabras sencillas es un creyente al cual Dios le ha encomendado el cuidado de otros creyentes. ¿Y cómo lo hace? Alimentándolos con la palabra y guiándolos conforme a la palabra. Ahora bien, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Sí. Existen dos extremos en cuanto al trato que se le da a los pastores. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes conocen de esto. Hay un extremo en ese trato que se le da a los pastores que es el idolátrico, que hay o existen muchas iglesias, particularmente iglesias de no muy buena doctrina, ¿sí? Es un trato idolátrico. Se cree que el pastor o los pastores son seres con una espiritualidad elevada, completamente diferente al resto, personas a las que hay que obedecer ciegamente y prácticamente hay que temer. Lo que noto es que en muchos lugares se cree que el pastor es casi un mediador, ¿sí? Entre la iglesia y Dios, y eso es completamente falso. Ahora, de ese extremo, pues creo que yo no tengo que hablar mucho porque pues ya lo conocemos, ¿no? De eso está lleno el internet, el YouTube, las denuncias que hay de un pastor aquí, un pastor allá, los excesos que hay en aquellos hombres que se hacen llamar pastores y que uno realmente, comparando lo que hacen con la palabra, se da cuenta que ellos no fueron llamados por Dios y que simplemente son como una especie de caciques espirituales que están al frente de ciertas congregaciones. Ese trato es un extremo, ¿no? El idolátrico. Pero hermanos, yo también quiero que tengamos presente algo. Hay otro extremo que es igualmente malo. Y ese extremo que hace que lamentablemente se les dé un trato poco considerado a aquellos que verdaderamente están procurando hacer la obra de Dios. Hace que en muchas o en algunas congregaciones a los pastores que están procurando hacer la labor se les dé un trato descuidado y en ocasiones incluso irrespetuoso. Esto sucede en algunas otras iglesias e incluso tengo que decir que en algunas iglesias de sana doctrina. Es que vamos a los extremos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros veníamos de la corriente carismática, participamos de excesos respecto a la obra y a la manifestación del Espíritu Santo. Entonces creíamos que el Espíritu Santo hacía que la gente se cayera y actuara como una loca, ¿sí? De pronto usted no vio una iglesia carismática y bueno, no se perdió de nada, ¿sí? Si llegó acá, lo felicito. Pero los que vimos esa experiencia supimos lo que era eso. Y nosotros entendimos después cuando llegamos a una iglesia bíblica y nos enseñaron la verdad, que el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera, que hay otras formas que están completamente sustentadas en la Escritura por medio de las cuales el Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes y convence a los perdidos para salvación. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a la iglesia bíblica en ocasiones? Y yo no sé si les ha pasado acá, pero a nosotros nos pasó, ya uno como que deja de lado la obra y la manifestación del Espíritu Santo porque uno tiene el temor o tiene la idea de que todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo es ese tipo de excesos que practican en estas iglesias. Entonces nos vamos al otro extremo y en ocasiones ya no hablamos del Espíritu Santo y no creemos mucho en el poder que él tiene para convencer y para santificar, ¿sí? Bueno, hablo en iglesias bíblicas en general, no estoy hablando de esta congregación, pero nos pasa. Y resulta que como que nos dejamos robar la verdad bíblica por los excesos de una corriente que se hace llamar cristiana. Pero la verdad es que hay doctrina acerca del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es glorioso y poderoso. Él es Dios. Hermanos, lo mismo pasa a veces con el asunto de los pastores.
Cuando veníamos de la corriente carismática o pentecostal, a veces habían excesos con los pastores, ¿no? Una exigencia de parte de ellos de una obediencia ciega, hombres que no estaban guiando las iglesias conforme a la palabra, sino sus propios pareceres o sus creencias místicas y supersticiosas que poco tenían que ver con la palabra de Dios. Y cuando salimos de eso, llegamos a un lugar donde por la gracia de Dios, el Señor colocó a alguien o a algunos para que pastoreasen nuestra vida, para que nos guiasen. Lo están procurando hacer con la palabra de Dios, pero entonces nos vamos al otro extremo y creemos que aquellos que son una bendición, como lo vamos a ver hoy para la iglesia, terminan siendo personas a las cuales debemos darle un trato descuidado o en ocasiones irrespetuoso. Hermanos, si toda la vida vamos a tener que tratar con pastores, vamos a tener que entender que los pastores son una bendición de Dios para la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, cada uno de ustedes debería pensar particularmente en su propia vida. Piense nomás en su vida antes de Cristo. ¿Quién se preocupaba por aconsejarlo, por guiarlo, por enseñarlo en la verdad de la palabra? Nadie. Nadie se preocupaba por eso. Pero ahora que usted está en Cristo, Dios lo ama tanto, a usted que es creyente, que le ha dado a un hombre, a unas personas dentro de la iglesia, la responsabilidad de cuidar su alma, de enseñarle, de aconsejarle y también, hermanos, de corregirle, porque eso también es una bendición que Dios ha dado a los hijos. Hermanos, los cristianos debemos saber cómo relacionarnos con nuestros pastores para facilitarles el que puedan hacer bien su labor. Eso lo dice la Escritura, eso lo dice Pedro, para que puedan hacer esa labor que Dios les encargó y de esa manera puedan bendecirnos, porque es que al final la labor que Dios hace a través de los pastores es bendecir nuestra vida, es bendecirnos, hermanos, y es algo que yo quiero que hoy nos quede muy claro. En este pasaje que estamos viendo hoy, Pablo le está dando instrucciones finales, está al final de la epístola a los tesalonicenses, le está dando unas instrucciones finales a esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, y les está rogando que aprecien y tengan en alta estima a las personas que les sirven, dice que trabajan entre ellos y pastorean, porque entendemos que está hablando allí de los líderes espirituales, de los ancianos, de los pastores, aquellos que pastorean en la congregación. Ese es el ruego de Pablo y no es muy difícil deducir eso por lo que acabamos de leer y lo que está escrito allí. Al parecer, algunas personas en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, rehusaban, dentro de la iglesia de Tesalónica, rehusaban obedecer las instrucciones que las autoridades establecidas por Cristo daban a la iglesia, ¿sí? De hecho, si usted nota en la segunda parte del versículo 13, allí dice lo siguiente, dice, tened paz entre vosotros, punto, y dice, tened paz entre vosotros. Parece que fuera otra idea diferente, pero no, está completamente relacionada. Está hablando de estimar y amar a los pastores, a los líderes que Dios ha colocado en la iglesia, y dice que deben tener paz entre ellos, lo cual nos lleva a la conclusión de que es posible que dentro de la misma congregación hubieran personas que tenían rencillas con los líderes. Y es que, amados hermanos, cuando uno llega a Cristo, y se los digo con tantos años de experiencia en esto, uno ve que la gente llega tan entusiasmada, tan contenta de que ahora puedan ser bien enseñados en la Escritura, de que se les esté, digamos, dirigiendo o guiando con honestidad, y están tan entusiasmados que todo es amores con la iglesia y todo es amores con los pastores, ¿no? Cuando llega gente nueva a la iglesia, a nuestra iglesia y reciben la palabra, no sé si pasa acá, pero ya ha pasado, cuando la gente llega, los hermanos lo invitan mucho a uno a almorzar, a desayunar, le dan algún regalo. Uno no le está pidiendo eso, ni tienen por qué hacerlo, pero eso está en su corazón. Pero resulta que como somos seres humanos y aún hay un remanente de pecado en nosotros, a pesar de que seamos hijos de Dios, con el tiempo empezamos a ver que esa gracia que Dios nos ha dado a través de estos hombres
es una cosa cualquiera, la empezamos a ver así y con eso pecamos. Y entonces pensamos que ya el pastor no es una bendición o los que sirven en la iglesia no son una bendición, sino son personas que nos deben, que antes hay que exigirles más, que no están haciendo bien las cosas. Y de esa manera a veces se crean rencillas. Y creo que ha pasado en todas las iglesias que hay algunos hermanitos que empiezan a entrar en rencillas incluso con sus pastores. Y Pablo les dice, tengan paz entre ustedes. Amen, valoren, reconozcan a las personas que Dios ha puesto allí y que trabajan en la obra, trabajan en la iglesia. Segundo de Tesalonicenses, yo se los leo tranquilo, dice 3:14 al 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, ¿sí? ¿Y por qué cito esto? Porque es la misma iglesia y lo que nos lleva a entender esto es que habían personas dentro de esta congregación que incluso querían desconocer las instrucciones que el apóstol Pablo estaba dando a esa congregación. Entonces podemos inferir que cuando Pablo dice en el versículo 13 que tengan paz entre ellos, se refiere al hecho de que estas personas posiblemente estaban allí siendo un tropiezo y una carga para la congregación al oponerse, al resistirse o tal vez tener algún tipo de rencilla personal con los pastores que estaban en ese lugar. ¿Por qué Pablo tiene que recordarles esto, hermanos? Porque aquí el centro es lo siguiente: amen y estimen a sus pastores, ¿sí? La idea central de esta pasaje, de esta enseñanza, podría resumirse en la siguiente frase: debemos reconocer el trabajo de nuestros pastores, estimándolos y amándolos. Se lo repito, debemos reconocer el trabajo de nuestros pastores, estimándolos y amándolos. Y no se los dice un pastor porque quiera buscar algún tipo de honra o de prebenda. Se lo hablo porque es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí y de hecho lo enseña en otros pasajes también de la escritura, hermanos. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos valorar como cristianos, debemos valorar lo que estos hombres que Dios ha llamado a servir en medio de la congregación hacen en nuestro beneficio. Y nunca deberíamos dejar de valorar esto. Pero entonces, ¿por qué Pablo tiene que recordarles esto? Hermanos, porque tanto ellos, estos tesalonicenses que vivieron hace 2000 años, como nosotros, tendemos a olvidar la bendición que es contar con pastores consagrados al Señor. Tendemos a olvidar eso. Y yo le pido al Dios, le pido al Espíritu Santo que en esta mañana a todos, incluyéndome a mí, recordemos la bendición que son los pastores para la iglesia. Ahora organizada, yo soy pastor, sí. Y bueno, en la iglesia estamos también buscando la pluralidad pastoral para que yo también tenga un pastor a la par, ¿no? Pero por el momento estoy recibiendo bendición grande de aquellos pastores que estamos juntos en lo que el pastor decía, el hermano Sergio, en esa sociedad, en esa unión de pastores, en esa fraternidad de pastores, también recibo bendición. Y puedo decir que esos hombres son una bendición para mi vida, aunque no seamos parte de la misma congregación, pero como lo sabemos, somos parte de la misma iglesia, de la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Cuál debe ser entonces la actitud de la iglesia hacia sus pastores? Y entonces aquí yo quiero que veamos dos ideas principales, dos ideas grandes, dos puntos de la enseñanza en esta mañana extraídos del texto. Lo primero que nos muestra allí es qué hacen los pastores y segundo, qué debe hacer la iglesia con los pastores. Son nuestros dos grandes puntos, digamos, de la enseñanza de esta mañana. Dos cosas que yo quiero que ustedes las tengan claras en su cabeza al salir de este lugar hoy. ¿Qué hacen los pastores y qué debe hacer la iglesia con sus pastores? El primer punto, el que vamos a ver ahora, ¿qué hacen los pastores? ¿Y por qué es importante que sepamos qué es lo que hacen los pastores? Porque es por su labor y dedicación y no por el título que merece nuestra consideración y respeto. Hermanos, no es porque alguien aparezca y diga que es pastor el que usted va a estimarlo, valorarlo e incluso se va a sujetar a esa persona, porque cualquiera podría aparecer. Si no es aquella persona o aquellas personas en nuestra congregación
a las cuales hemos conocido y Dios ha usado para bendecirnos, que conocemos su testimonio, que sabemos quiénes son, que podemos dar testimonio de su fe y de su vida consagrada a Cristo, a quienes la iglesia ha reconocido como pastores, a quienes nosotros debemos valorar, amar y debemos respetar y someternos a ellos. Es importante también entonces que aclaremos antes de hablar del trabajo de los pastores, que es necesario que esperemos lo justo de nuestros pastores, es decir, ni más ni menos de ellos. Y yo quiero que todos ustedes me escuchen, es algo que también tengo que decirle y bueno, y de alguna manera se lo he dicho a la iglesia, pero a veces nos encontramos con el hecho de que cuando hablamos de la labor de los pastores, que está en este pasaje, dice que son los que trabajan entre ustedes, hay personas que tienen ideas equivocadas acerca de lo que los pastores deben hacer y eso a veces causa confusión o incluso algunas personas se molestan por ello, pero no debería ser así. Esto tiene que quedar muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Algunas personas lo que esperan de los pastores no es lo justo, sino algo más, es decir, las expectativas de algunas personas en ocasiones no son bíblicas y en algunos casos incluso llegan a ser ridículas respecto a lo que esperan de sus pastores. Algunos piensan todavía que los pastores son superhombres, que tienen todas las respuestas, que no tienen debilidades, que no se pueden disgustar por nada, que no tienen dificultades familiares. Hay personas que tienen esas expectativas, que deben estar siempre disponibles para hacer cualquier cosa que a alguien se le ocurra en la congregación. A veces, en ocasiones se piensa, de pronto no se dice, pero con la actitud algunas personas parecen decirle a uno como pastor que uno es más un sirviente que un servidor. Y hay personas que se molestan porque uno no sigue cada una de sus ocurrencias o no está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana para lo que ellos necesiten. Algunas personas piensan que los pastores no se desaniman. Algunas personas piensan que los pastores no tienen necesidades o que no pecan o que entre más pobres sean los pastores, son más santos. Son ideas que traemos de otros lugares, de otra manera de pensar, pero no son bíblicas. Ahora, claro, estamos aclarando cosas. Por supuesto, hermanos, sabemos que hay unos requisitos en la Biblia, Timoteo, Tito, acerca de lo que debe ser un pastor y lo que debe hacer un pastor, y esas calificaciones son necesarias. Pero esas calificaciones están dadas en la gracia de Cristo. Y ningún hombre que sea nombrado pastor puede decir que ya cumple perfectamente todas esas pautas de una manera, como digo, perfecta, de una manera muy elevada. Sabemos que esos requisitos deben estar presentes en nuestra vida, pero que en el camino vamos a ir puliendo y siendo más fieles a esas demandas. Nadie piensa que un pastor puede dedicarse a pecar y pecar escandalosamente o hacer cosas que dañen a la congregación a alguna persona y pueda quedar así nomás. Todos sabemos que eso descalificaría a una persona para el ministerio. Pero amados hermanos, como acabo de citar algunas de las cosas que la gente piensa, a veces las exigencias que algunas personas tienen en la cabeza son demasiado altas, no son realistas, lo peor de todo, no son bíblicas, simplemente son las ideas que tienen algunas personas acerca de lo que un pastor es y de lo que un pastor hace. ¿Qué nos dice el texto de hoy? Dice primero que todo que los pastores trabajan con la iglesia. Allí lo vemos en el versículo 13, dice, en el versículo 12, perdón. En el versículo 13, sí. Dice, y a los que trabajan entre vosotros. Mire cómo los describe, a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué hace un pastor? Un pastor trabaja sirviendo a la congregación. Este es un trabajo arduo, al cual debe estar dedicado el pastor. Es un trabajo que bendice a muchos, pero que también tiene grandes
responsabilidades. Hermanos, todos los que estamos sirviendo en el pastorado, sabemos que nuestro juez y a quien le vamos a rendir cuentas es a Dios. Claro, obviamente, de cierta forma le rendimos cuentas a la membresía de nuestra congregación. Pero hermanos, realmente vivimos bajo la realidad y bajo la expectativa de saber que es Dios quien aprobará o desaprobará nuestra labor pastoral. En ocasiones, incluso puede que una iglesia aplauda lo que un pastor hace, pero si eso que él hace no es conforme a la Escritura, será Dios quien lo repruebe. Y a eso es lo que verdaderamente tememos. Sí, hermanos, es un trabajo maravilloso, pero es un trabajo que tiene una gran responsabilidad. Es interesante que cuando uno está en otro tipo de iglesias, y luego por la experiencia pastoral mía anterior a estar en una iglesia bíblica, uno ve que hay muchas personas que quieren hacerse pastores, sobre todo jóvenes, ¿sí? Y quieren, no, yo quiero ser pastor, yo estoy orando para que ser pastor. Y uno se va a dar cuenta por qué quieren ellos ser pastores. Básicamente porque tienen modelos equivocados. Gente llena de glamour, de riquezas, personas lindas, entre comillas, que parecen muy poderosas y exitosas, y ellos quieren llegar a ser como esas personas. No hay nada más diabólico que eso. Pero cuando uno está en medio de una iglesia bíblica, se va a dar cuenta que las personas con más madurez, hablo de los varones, muchos están dispuestos a servir, pero saben la gran responsabilidad que implica el ser pastor. Así que en ocasiones no es tan fácil encontrar personas dentro de las iglesias serias de sana doctrina que quieran asumir el pastorado, porque entienden la responsabilidad que implica eso. Y eso es bueno. Sabemos que igual Dios se proveerá de ministros, de dará los dones a la iglesia. Pero hermanos, esta es una realidad. ¿Por qué un pastor trabaja en medio de la iglesia? ¿Cuál es la razón? La razón es que él está respondiendo a un llamado de Dios que ha sido aprobado por la iglesia. Un pastor no se le impone a una congregación. Bueno, todo esto ustedes ya lo conocen. Sé que el hermano Sergio se los ha enseñado. Sé que ustedes todos aquí, por lo menos la membresía, aceptó el liderazgo y el pastorado del hermano Sergio, como pasó en mi congregación. A cada persona se le preguntó, hablo de los miembros, si estaba dispuesta a sujetarse al pastorado que había establecido, y la gente lo aceptó. Así que entendemos que es un llamado de Dios, pero que ha sido aprobado ¿por qué? Por la congregación. En una iglesia bíblica no hay esos casos donde dice alguien, Dios, anoche soñé que usted era pastor de la iglesia, ¿sí? Y lo veía como entre las nubes, lleno de oro, o alguna cosa así extraña. No, hermanos, eso no existe acá porque eso no es la verdad, eso no es serio. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, quien les está pastoreando no lo está haciendo por un interés económico. No lo está haciendo porque quiera figurar o porque quiera subir su autoestima al sentirse visto, observado y querido por muchas personas. No es así. La persona que pastorea una iglesia de sana doctrina es una persona que ha respondido a un llamado de Dios. Y le voy a decir algo que quiero que ustedes también tengan presente para que valoren los ministerios que Dios ha puesto en su congregación. Y es que toda persona llamada al ministerio, que verdaderamente ha sido llamada al ministerio, ha sacrificado algo, hermanos. Yo le decía en estos días a algunos miembros de la iglesia que cuando yo, por la gracia de Dios, asumí el pastorado donde estamos, dije, sé que hay viajes que yo no voy a poder hacer, que hay lujos que yo no me voy a poder dar, que hay descansos que yo no voy a tener, pero todavía quiero hacer la obra de Dios. Y esa es una realidad. Hermanos, valoremos a aquellos que Dios ha puesto, porque también son personas que han sacrificado cosas. Y lo han hecho no porque quieran figurar ni enriquecerse,
sino porque quieren servir a Dios bendiciéndolo a usted. Por eso es que la Biblia es insistente en decir, más que obedecer a los pastores, que es un mandato, mientras se sujeten a la palabra, obviamente, que los amemos, que los estimemos, que los valoremos por la labor que están haciendo en medio de nosotros. Este trabajo, hermanos, tiene grandes satisfacciones, pero también tiene dificultades, abnegaciones, y también, hermanos, la labor pastoral tiene dolores. Todo pastor sabe lo que es el dolor, en ocasiones no físico, pero sí emocional. Al tener que luchar con personas rebeldes en medio de una congregación, o ver cómo algunos, desafortunadamente, vuelven atrás al mundo. Otros terminan desechando o son desagradecidos con el servicio que se les ha prestado. Claro, alguien dirá, no, pero es que es un pastor. Sí, hermano, pero él sigue siendo un ser humano. Y aunque él no va a actuar alocadamente porque el Espíritu Santo lo está guiando, ciertamente no deja de ser doloroso este tipo de cosas. Por eso un pastor hace lo que hace en medio de una iglesia. Por eso trabajan entre nosotros. Recuerde, vuelvo y nuevamente le recuerdo, cuando hablo de pastores, no tengan en mente el hablar de aquellos pastores, entre comillas, que son como sátrapas religiosos, los cuales son los más visibles. Mira, otra de las penurias que nos toca sufrir a los pastores es la siguiente. Cuando uno llega a un lugar y dice que es pastor, no piensan que uno es como, no sé, Sugel Michelin o no sé, o todos estos pastores que tratan de hacer las cosas bien, sino que están pensando que uno es como ¿quién? Bueno, no mencionemos nombres, pero como uno de estos faranduleros, ricos, ladrones incluso, la gente lo relaciona no con eso, ¿no? Siempre que llego a un lugar y me preguntan usted qué es, me digo soy pastor, o la gente se agarra los bolsillos porque cree que lo vamos a robar, o me tratan muy bien porque creen que tengo mucho dinero y entonces ellos pueden obtener un beneficio de mí. Y resulta que ni lo uno ni lo otro, hermanos. No, pensemos en los verdaderos pastores consagrados al Señor. Yo a veces me pongo a meditar en las iglesias, porque todavía estamos luchando con el pecado todos los verdaderos cristianos, ¿cierto? A veces tenemos entre nosotros como rencillas o no valoramos tanto a los hermanos y uno se pone a pensar, qué bendición tan grande es tener hermanos en Cristo. A veces ni nuestra misma familia nos comprende. Nuestra misma familia no entiende nuestra fe y nos ataca, pero hay gente que está en la lucha con nosotros y a veces nos ponemos a pelear con ellos en vez de amarnos y perdonarnos. Pero también piensa lo siguiente, qué grande es Dios, qué hermoso es el Señor Jesucristo, que ha dado pastores para que cuiden nuestra alma. ¿Cuánto nos quiere Él? ¿Cuánto nos ama el Señor? Que le ha encomendado a hombres el hecho de que velen por nuestras almas. Allí nos dice el pasaje dentro del hecho o el punto que estamos hablando acerca de lo que hacen los pastores. Nos dice que y os presiden en el Señor, es decir, los pastores presiden. ¿Qué es presidir? Digámoslo en palabras sencillas, es dirigir. Un pastor dirige el rebaño en el sentido de supervisar que ande como es digno del evangelio, es decir, que busque la santificación. Un pastor dirige el rebaño en el sentido de cuidarlo del engaño y evitar a través de la enseñanza y la corrección bíblica que el pecado no avance en medio de la congregación. Sabemos que la responsabilidad de que el pecado no avance en medio de la congregación es de todos los miembros de la iglesia, porque hay una disciplina bíblica. Pero sabemos que el pastor de una manera especial está supervisando que eso no suceda. Así que en ese sentido los pastores presiden, guían a la iglesia y procuran que ella sea santificada. También dice de los pastores que ellos amonestan, eso está allí en el texto. Los pastores amonestan a la iglesia. ¿Amonestar qué es? Es instruir. No solamente se trata de transmitir información, sino de instar a los demás a moverse, a actuar en obediencia a lo que se les está enseñando. Y lo que se les está enseñando es la palabra de Dios. ¿Con qué fin, hermanos? Con el fin de fijar
en la mente de los creyentes fuertes convicciones bíblicas. Es decir, la palabra amonestar no implica solamente una enseñanza dada de una manera descuidada en cualquier momento. Implica que los pastores estamos, hermanos, vertiendo nuestra alma cada semana para preparar enseñanzas que bendigan a las ovejas del Señor, que las bendigan. Y no solamente estamos procurando que escuchen cada domingo, sino que estas personas sean movidas a obedecer lo que se les está enseñando, porque nosotros entendemos que transmitir información en sí mismo no tiene ningún poder, pero que cuando la palabra de Dios es bien enseñada y el Espíritu Santo actúa en el corazón, entonces la gente es amonestada a obedecer y a caminar en obediencia al Señor Jesucristo. Algunos cristianos, a pesar de esto, de que la bendición de presidir y de amonestar a los cristianos ha sido dada en una congregación al pastor, algunos cristianos no quieren ser instruidos, a veces por pereza, a veces por distracción, mucho menos quieren ser corregidos, porque hay orgullo todavía en nuestro corazón. Pero debemos recordar todos nosotros que la corrección y la amonestación son bendiciones que Dios ha concedido a su iglesia. Si usted no quiere que le digan nada, usted puede seguir en el mundo. Y en el mundo nadie le dice nada. Hoy más que nunca, ¿no? Hoy le dicen que usted tiene una libertad individual. Cualquier cosa que a usted se le ocurra bien loca, dicen que es libre de desarrollo de la personalidad. Y que las cosas que hasta hace unos años la gente repudiaba porque eran inmorales, hoy nos dicen no solamente que debemos aceptarlas, sino que más bien debemos aplaudirlas. Ustedes saben a las cosas a las que me refiero. Si usted quiere seguir en el pecado, pues debe estar en el mundo. Pero si usted, siendo un hijo de Dios, un creyente que ha confiado verdaderamente en el Señor Jesucristo, quiere vivir santamente, va a necesitar la guía y la amonestación de la iglesia en general, pero del pastor en particular. Dice Efesios 4 que Dios estableció, que Cristo estableció ministerios, dentro de ellos el pastor, para la edificación de los santos, ¿sí? Para que nosotros también podamos ministrar a otros. Así que sí, hermanos, la verdad es que la santificación, dentro del proceso de santificación que Dios está llevando con nosotros, necesitamos también el hecho de que seamos pastoreados. Entonces, nos debe quedar claro que hay unas labores, un trabajo que hace el pastor, y que por ese trabajo que hacen los pastores es que nosotros debemos valorarlos y debemos estimarlos. No por un título, sino por la labor que hacen. Y creo que en cualquier iglesia bíblica las personas podrán reconocer la labor que hace el pastor, porque es evidente. La gente en otros movimientos cristianos, entre comillas, no saben quién es su pastor. Hace años, lo he dicho varias veces a varias personas que visitan nuestra iglesia, iglesias que no son correctas o que no tienen buena doctrina. Y ellos hablan con orgullo de su pastor y cómo su pastor es reconocido y cómo su pastor va a las naciones y cómo su pastor sale en la televisión y cómo su pastor tiene millones de visualizaciones en YouTube. Y yo les digo, oiga, ¿ese es su pastor? Yo le pregunto algo, ¿su pastor sabe cómo se llama usted? Me dicen, no. ¿Usted sabe cómo vive su pastor? No. Ah, pero es su pastor. Miren, lo que les voy a decir es absolutamente cierto. Mi esposa está aquí, ya no me dejaría mentir, ni el Señor. Hace como unos años, un muchacho de la iglesia, joven, se interesó por una muchacha de otra congregación, pero no era una muchacha de una congregación sana, y él la llevó un domingo a la iglesia, y nos comentaba él que esta muchacha estaba pletórica de la dicha. ¿Por qué? Porque dentro de su congregación, que es una congregación muy conocida en Bogotá, donde van miles y miles de personas, habían hecho un concurso dentro de toda la gente que iba a la iglesia.
¿Saben cuál era el premio de ese concurso? Tener una cita con el pastor. Y la muchacha se lo ganó. Y ella estaba contenta. Y es verdad, yo no creía lo que me decían. Hermanos, claro, atacan a este tipo de hombres que se hacen llamar pastores. Y por supuesto que merecen que denunciemos la falsedad de esos supuestos ministerios. Pero con la misma vehemencia tenemos que valorar los ministerios, el pastorado, el servicio que nos prestan tantos hermanos dentro de nuestra misma congregación. Siendo así, hermanos, entonces veamos nuestro segundo punto en esta mañana. Y entonces vayamos pues al centro del asunto, porque creo que aquí está el meollo de lo que Pablo quería expresar en estos dos versículos. Y es, ¿qué debe hacer la iglesia con sus pastores? ¿Sí? ¿Qué debe hacer la iglesia con sus pastores? Y una cosa importante es saber lo siguiente, que no solo hay responsabilidades de los pastores hacia la iglesia, sino de la iglesia a sus pastores. ¿Cuántos sabían eso? Aquí digan amén. ¿Sí lo sabían? No, pero digan amén porque yo les digo, si no, si lo sabían. Todos saben que hay responsabilidades de los pastores hacia la iglesia. Es decir, si el pastor no nos predicara, ¿usted se extrañaría o no? Usted ve que el pastor no predica. Usted dice que ese hombre es la responsabilidad de enseñarnos. ¿Sí o no? Pero hermanos, ¿cuántos saben que hay responsabilidades también de la iglesia hacia los pastores? Y a veces eso no se habla mucho. ¿Qué dice aquí el texto que estamos leyendo? Y yo quiero que nuevamente lean ustedes el versículo 13, por favor. Léanlo ahora. Dice que debemos reconocer, amar y estimar a nuestros pastores. Y es un mandato a la iglesia. Hermanos, la iglesia debe reconocer a sus pastores. Esto implica el hecho de aceptar el llamado que Dios ha hecho a estos hombres, reconociendo su autoridad conforme a la palabra y colaborándoles para facilitar su labor en la iglesia. Yo entiendo que mucha gente, y a veces pasa en nuestras iglesias, como recibimos personas que vienen de iglesias que no son de buena doctrina, yo he recibido gente muy herida. Y a veces entiendo al principio por qué les cuesta sujetarse, no al pastor en sí mismo, sino a los mandatos de la escritura que son enseñados por el pastor. Y es porque obviamente en estas iglesias han abusado de la autoridad que realmente no es legítima, porque si no son hombres de Dios y no están enseñando la palabra de Dios correctamente, pues allí no hay ninguna autoridad. Simplemente es una opresión religiosa, pero la gente lo desconoce. Y entonces a mucha gente la han abusado, la han explotado. Sí, yo le podría contar tantos casos, pero ese no es el punto de la enseñanza en el día de hoy, amados hermanos. Personas que fueron abusadas por aquellos que se hacían llamar pastores. Y entiendo que ellos tengan ese recelo respecto a la autoridad pastoral. Pero cuando un cristiano comprende la palabra, estudia la palabra y entiende lo que es el ministerio pastoral, no debería temer someterse a la autoridad pastoral, porque es que los pastores en una iglesia de sana doctrina no estamos aquí para decirle a la gente, es decir, para que nos hagan los mandados, digo yo, folclóricamente, para que la gente haga lo que a nosotros se nos ocurre. No, hermanos, eso no pasa por la cabeza de uno. Cuando hablamos de autoridad pastoral, es la autoridad que se desprende del hecho de que un hombre que está al frente de una congregación está encargado no solo de enseñar, sino de supervisar que la enseñanza bíblica se viva en los hogares y se viva en las personas. Entonces, si lo que su pastor le está demandando es que usted obedezca la palabra de Dios, hermanos, ahí hay toda autoridad de parte de Dios, y ese hombre simplemente está siendo usado por Dios para exigirle algo que es Dios quien se lo está demandando a usted. Entonces no habría por qué resistir esta autoridad. Debíamos reconocerla como una gran bendición. Ahora, quienes viven cuestionando sin motivos la autoridad pastoral
o simplemente no colaboran ni se involucran en la iglesia, terminan siendo una gran carga para los pastores. Hermano, es la realidad. Uno quisiera decir, todos los hermanos son una bendición. Y sí, todos los hermanos son una bendición porque son salvados, son hijos de Dios. Pero la realidad, cuando le preguntan a uno, yendo un poquito más allá, uno dice, sí, hay hermanos que son una gran bendición y son más bendición aún. Y hay hermanos que son una gran bendición, pero qué problema. Porque se terminan convirtiendo en una carga y uno no debería ser ese tipo de creyente. ¿Cuánto aliviana la labor de un pastor el hecho de que haya una congregación dispuesta a obedecer la palabra y también a servir en medio de la iglesia y servir a los demás creyentes? Yo pongo un ejemplo. El pastor prepara diligentemente el sermón. Sabe que lo que se va a enseñar es lo que la palabra de Dios dice. Y sabe que va a ser una bendición para la iglesia porque todo lo que la palabra enseña es alimento espiritual para la congregación. Y toda la iglesia debe recibir esa enseñanza porque es lo que el Espíritu Santo está transmitiendo a ella en ese momento determinado. Hago aquí un paréntesis. Hermanos, vivimos en una época que es bendecida porque pues yo vengo de la época, hablo cuando yo era un adolescente hace 30 años, que pues si uno quería escuchar una predicación de otro pastor, ¿qué tenía que hacer? Tenía que irse hasta el centro y rogar que hubiera algún cassette. ¿Sí se acuerdan de los cassettes o no? O el único viejo soy yo. Y rogar que hubiera un cassette de un predicador y uno llevarlo hasta la casa, colocarlo en la grabadora, cuando terminaba la mitad de la predicación, voltear el cassette y escuchar la segunda parte. Hoy en día tenemos acceso a predicaciones de todo el mundo y hay que reconocer que también dentro de esos mismos predicadores hay predicadores muy destacados, hombres de Dios. Pero yo quiero decirles algo, eso puede ser bueno que uno lo escuche y está bien que lo haga, pero hermanos, la enseñanza que debe dirigir nuestras vidas, la enseñanza bíblica, es la que nos dan en nuestra congregación. Porque hermanos, Dios está usando al hombre que está al frente de esa iglesia para pastorearla y servirla, para transmitirnos la enseñanza de la palabra de Dios. Ahorita creo que están viendo ustedes Proverbios, ¿no es cierto? Acabaron Proverbios, ¿no es cierto? Y eso era lo que el Señor quería transmitir a la congregación. Es decir, toda la palabra de Dios es inspirada y toda la palabra de Dios es útil en cualquier momento. Pero en este momento determinado, esta iglesia, la iglesia Gracia y Paz, necesitaba recibir esa enseñanza de Proverbios. Hay otras iglesias que estamos viendo otros libros, después iremos a Proverbios, pero cada persona de su congregación, de la congregación donde está, debe atender la voz de su pastor, en el sentido de la enseñanza bíblica que le está transmitiendo. Porque a veces nos llenamos de tanta información, ¿no es cierto? Escuchamos a uno aquí, a otro allá, y a veces nos olvidamos de lo que nos enseña nuestra propia iglesia, y eso es un desastre. Amados, el pastor prepara diligentemente el sermón, pero algunos hermanos no asisten. O se distraen. No sé, en mi iglesia ha pasado que damos una serie y al final viene un hermano y dice, ay, pastor, es que necesito consejería sobre este asunto. Pero amada hermana, acabamos de enseñar seis domingos sobre eso. Es que, hermano, es que pues sí, yo estaba ahí, pero... Y se rascan la cabeza. Estaba ahí físicamente, pero no sé dónde estaba mental y espiritualmente, por decirlo de alguna manera. Amados hermanos, eso no es facilitar la labor del pastor. Cuando nosotros estamos en la iglesia, primero que todo debemos ir a recibir el alimento espiritual cada domingo. Y segundo, hermanos, debemos estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios y recibirla en nuestro corazón. Es un ejemplo pequeño, ¿saben? Pero hay otros ejemplos más drásticos o extremos acerca de cómo un cristiano puede terminar convirtiéndose en una carga y no un colaborador de aquellos que Dios ha puesto en la iglesia pastoral. Bueno, yo quiero que usted me colabore mientras me tomo un sorbito de agua, porque aquí hace calor igual que nosotros, nuestra iglesia también hace calor. Hebreos 13:17, búsquenlo, por favor. Hebreos 13:17, ¿lo tienen mis amados hermanos? Bueno, yo creo que lo lean ustedes.
¿Listo? A mí me gusta que la gente lea y de esa manera también nos colabora. Léanlo ahora. Hermanos, desde el comienzo de la iglesia neotestamentaria, ya los pastores se estaban quejando. ¿No es lo que dice ahí? Entonces a veces yo digo, bueno, yo soy parte de esa iglesia histórica porque a veces hay hermanos que hacen que uno de verdad lamente a veces. No lo que uno hace, no sus vidas, sino las situaciones en las que lo meten a uno. Hermanos, ¿qué le dice a la iglesia en Hebreos? Algo parecido a lo que estamos diciendo en el texto de hoy, lo que nos está diciendo el texto de hoy. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Pero ¿cuál es la razón? Primero porque ellos velan por nuestras almas. ¿Usted ha encontrado gente que se dice ser cristiana pero no tiene pastor? O sea, no se congrega en ningún lugar, más bien. ¿Sí la han visto o no? Llevo 31 años en el evangelio y siempre me encontraba con personas. Todo el que salía ardido de una iglesia no se lo encontraba después decía, no, yo creo mucho en el Señor, pero mi pastor es Jesucristo. Yo ya no tengo pastores aquí en la tierra. Y suena muy espiritual, pero resulta que es completamente falso. ¿Por qué? Porque Efesios nos dice que el mismo Cristo constituyó pastores para el cuidado de su iglesia. Así que si alguien dice estar pastoreado por Cristo, pero no está siendo pastoreado en una congregación, pues creo que esa persona está mintiendo. Y dice que ellos velan por nuestras almas. Qué bendición tan grande, ¿no? Y dice aquí, como quienes han de dar cuenta, porque los pastores hemos de dar cuenta por la enseñanza, el ejemplo y la labor que hicimos en medio de la congregación. Y le dice a los lectores de Hebreos, les dice, para que lo hagan con qué. O sea, la razón por la cual debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, ¿sabes cuál es? Para que ellos lo hagan con qué. Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mi hermano amado, yo aquí dándole como una pequeña aplicación de una vez para que usted la piense y digámosle así la interiorice en este momento, es usted es motivo de alegría, de gozo o de tristeza para su congregación y para aquella persona o aquellas personas que Dios ha puesto a pastorear en su iglesia. Piénselo. ¿Usted es motivo de alegría o de tristeza? Porque aquí nos dice que la razón por la cual debemos sujetarnos a nuestros pastores no es porque si no nos sujetemos a ellos va a caer la maldición del ojo sobre nuestras cabezas o algo así, sino es porque nosotros vamos a ser tropiezo a la labor que un hombre que tiene que rendirle cuentas a Dios por lo que haga en medio de la congregación debe hacer. Usted termina siendo una carga y un tropiezo. Y ningún pastor quiere que algún hermano lo sea. Pero hay personas que lo hacen. Bien sea por qué, porque todo lo cuestionan, porque nada les parece, o bien sea porque tal vez no digan nada y tampoco colaboran en nada. No se involucran en la iglesia y uno sabe que tal vez no pueda contar con ellos. Piensen eso, porque esto es un mandato de la palabra de Dios. Así que la iglesia debe reconocer a sus pastores aceptando el llamado de estos hombres, reconociendo su autoridad conforme a la palabra y colaborándoles para facilitar su labor en la iglesia. Pero el mismo versículo 13 dice lo siguiente, hermanos, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Volvemos a lo que dijimos inicialmente. La razón por la que debemos estimar y amar a nuestros pastores es por lo que hacen, y lo que hacen nos bendice y nos instruyen en la palabra, nos corrigen, nos alientan, nos guían. Esa es la razón por la cual debemos estimarlos y amarlos. Miren, hermanos, las responsabilidades que Dios demanda a los cristianos, respecto a sus pastores, no solo se limita a una fría obediencia, sino a un sincero amor y aprecio por ellos. ¿Le ha pasado a usted que a veces su hijo le hace caso, pero le hace caso de mala gana? ¿Sí le ha pasado a los padres que están aquí o no? Sobre todo en ciertas edades, ¿no? Haga tal cosa. Y bueno, yo lo hago.
Y usted dice, debería hacerlo con alegría, ¿no? A veces uno le dice a los hijos, a todos nos pasa, ¿no? Oiga, laven la loza. Ah. Pero y uno dice, deberían hacerlo porque es un gusto estar en una casa limpia, aseada, ¿no es cierto? Pero parece que eso no los motiva. Así hay algunas personas a veces en las congregaciones. Obedecen, digámoslo así, porque les toca. O obedecen porque no quieren quedar mal ante los ojos de los demás. Pero no están obedeciendo de corazón, ni están manifestando en esa obediencia amor a Cristo, ni amor a aquellos que les están pastoreando. Ahora, yo entiendo, hermanos, que esto de obedecer los mandatos del Señor en su palabra, a través de las enseñanzas, las correcciones y las instrucciones de un pastor, solo pueden ser realidad en un corazón regenerado, es decir, salvado. Un corazón que está buscando la santificación, porque nuestra tendencia natural es a la ingratitud y al desprecio por la autoridad. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes vieron lo que pasó todos estos días, este año, ¿no? Y el año pasado, ¿no? Todas esas revueltas. Y yo no vengo a hablar de política, nunca haría eso, pero la Biblia dice que debemos honrar a nuestras autoridades, sea quien sea. Y usted, todos estos muchachos y todas estas gentes haciéndole daño a los demás, dañándole los negocios de las personas, impidiendo que las personas fueran a su trabajo, actuando vandálicamente por rebeldía, insultando a aquellos que están en el gobierno, que independientemente de que sean buenos o malos, están ejerciendo un papel que la Biblia nos dice que igual Dios los colocó, y eso no quiere decir que Dios los bendiga en el sentido de que sean creyentes, porque no lo son, pero que se respalda el hecho de que los gobiernos fueron puestos allí para que haya orden en la sociedad de una u otra manera. Hermanos, ¿por qué la gente se revela de esa manera contra la autoridad? Porque son pecadores muertos espiritualmente. Ahora, cuando llegamos a Cristo, esa rebeldía se acaba. Pero todavía hay algo allá que se mantiene y nos toca cuidarnos de eso. Y a veces expresamos esa rebeldía en nuestro hogar cuando las esposas no se sujetan a sus esposos y cuando los esposos no se someten a Cristo. Y en ocasiones los hijos creyentes, aunque aman al Señor y quieren ser obedientes, todavía esa semilla de rebeldía en su corazón hace que se rebelen contra sus padres, pero también pasa que esa rebeldía en ocasiones se manifiesta en medio de la iglesia. Y es algo terrible que nosotros debemos evitar, hermanos. Así que solo un corazón regenerado, salvado por el Señor, puede someterse de corazón a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Hermanos amados, el amor y la estima implican cosas como que, y ya con esto voy terminando, y quiero que me pongan mucha atención, porque es que esto de amar es a veces tan relativo, ¿no? La gente dice amar y todavía tenemos en la cabeza el hecho de que amar es una cuestión sentimental. Y sí, el amor implica mover los sentimientos, eso lo entendemos, pero no es eso. No es simplemente un sentimiento. Bueno, yo sé que ustedes han estudiado sobre eso acá en la iglesia. Pero ¿qué debe implicar el amar y el estimar a nuestros pastores, hermanos? Debe implicar que oremos por nuestros pastores. La labor de un pastor es imposible de ejercer sin la gracia de Dios. Los pastores de una iglesia bíblica no estamos confiando en nuestras habilidades naturales para guiar el rebaño del Señor. Nosotros no estamos confiando en habilidades empresariales o en técnicas motivacionales. No confiamos en recursos económicos, ni confiamos en otra cosa, sino en Cristo. Porque entendemos que nosotros tal vez carnalmente podríamos mover las emociones o la voluntad de las personas para que hagan ciertas cosas, pero eso no implicaría que sus corazones, los corazones de esas personas sean transformados. No implica. Las religiones hacen eso. Las religiones mueven millones de personas, pero las mueven hacia la religiosidad, hacia el engaño. Ellos creen que están guiándolos a Dios, pero los están llevando al infierno.
Así que la labor de un pastor es algo imposible de hacer sin la gracia de Dios. ¿Qué debe hacer la congregación? Deben orar por sus pastores. Ahora, si yo le pregunto a la gente en esta o en cualquier iglesia, ¿ustedes oran por sus pastores? Amén. Pero yo la realidad es que lo que veo es que la gente no ora por los pastores. O por lo menos no ora por los pastores como deberían orar. Muchas personas están dispuestas a señalar cualquier falta del pastor o de los pastores. Están dispuestos a señalar cualquier falta que cometa, pero pocos oran para que el pastor no caiga en esas faltas. No me responda a mí, pero piense en su corazón. ¿Usted está orando por su pastor y por las personas que sirven o lideran en la congregación como debería hacerlo? Es que, hermanos, el que un pastor ejerza su labor alegremente, como nos decía allí en Hebreos, como nos decía, perdón, en Pedro, en la epístola de Pedro, y el que un pastor pueda hacer su labor bien, ¿a quién beneficia? Si no es a la iglesia, si no es a nosotros mismos. Amados hermanos, debemos orar por nuestros pastores. Miren, el mismo pastor, el mismo apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, pedía oración por él. Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Él pedía oración. La oración nunca sobra. Alguien decía, uno no va a llegar al cielo y Dios le va a decir, oiga, oró mucho. Usted oró mucho. No, nunca va a pasar eso. Debemos orar por nuestros pastores. Es importante que veamos a nuestros pastores. Cuando oramos por ellos nos identificamos con ellos. Es importante que veamos a nuestros pastores como personas que son hermanos en Cristo, que como los demás necesitan también de nuestra ayuda, de nuestro compañerismo, de nuestra oración, de nuestra consideración. Que como los demás hermanos les tengamos paciencia a los hermanos que pastorean y lideran en la iglesia y que les brindemos gracia en lugar de condenación. Es importante eso. Y de pronto es posible que en esta iglesia no se identifiquen con esto y digan, no, gracias a Dios, Dios nos ha librado de esas cosas, de que hayan personas atacando al pastor o algo así. Si así, eso sí, yo me alegro mucho. Pero hermanos, no estamos exentos de que eso pueda pasar. Así que estemos alertas. Oremos por nuestro pastor y tengamos esa consideración por él. Por eso les digo, los que sirven en una iglesia de sana doctrina no están por un interés personal. Lo están haciendo porque realmente quieren obedecer a Dios y aman la iglesia de Cristo. ¿Por qué no honrar eso? Orando por ellos y teniéndoles consideración. ¿Qué implica amar y estimar a nuestros pastores? Implica animarlos. Nuestra ayuda y colaboración puede ser un gran aliento para el pastor. Es bueno expresar gratitud con palabras y con detalles a las personas que nos sirven y que nos lideran en la iglesia. Yo no estoy diciendo que los cristianos tengan que adular a sus pastores. Por favor, no lo hagan. La adulación es diabólica. La adulación no nace de un corazón sincero, nace del deseo de exaltar a una persona pecaminosamente. Y hay gente que adula a los pastores. Los pastores no queremos adulación. Pero qué bueno es que ocasionalmente los hermanos agradezcan la labor que el pastor está haciendo. Que los hermanos le expresen las bendiciones que reciben a través de lo que Dios está haciendo a través de su vida, de la enseñanza bíblica. No es que dependamos de eso, sino que también, hermanos, necesitamos ese ánimo. Que les colaboremos, que los animemos. Mira, ahorita en el tiempo de la pandemia, qué época dura, ¿no es cierto? Para las iglesias, para todo el mundo. Eso nos cogió a nosotros de improviso, ¿no? Un domingo estamos en la iglesia y el otro ya encerrados. Nunca había pasado. De hecho, a mí cuando me preguntaban antes si iban a encerrarnos una semana antes, dije, no, eso es cuento. Eso no va a pasar nada. Y pues miren lo que pasó. Y hermanos,
estar uno lejos de la congregación durante esos meses, algo que ha sido único en la historia, yo diría, de la humanidad, que la gente no pudiera tener contacto, que las mismas congregaciones estuvieran dispersas, tal vez conectadas a través de una transmisión virtual, pero eso no es congregarse. Sirve, pero no es congregarse. Hermanos, eso desalienta. Pero Dios usó un hermano en la iglesia, yo les doy ese testimonio, que en el momento en que yo lo necesité, sin pedirle nada, porque es que hay hermanos que si uno les dice que hagan algo, lo hacen, y qué bueno es eso. Pero ¿sabe qué maravilloso? Es que hay hermanos que están dispuestos a hacer cosas y a sugerirle a uno cosas y ayudar cuando uno ni siquiera se los está pidiendo. Y no estoy diciendo que ahorita usted coja y le diga, pastor, sí sabe, ya hicimos esto y no le comentamos a usted. No, eso no. Estoy diciendo que estemos dispuestos a colaborar, a tomar la iniciativa de colaborar. Y en la iglesia hubo un hermano en particular, muchos hermanos colaboraron, pero hubo un hermano en particular que Dios le puso en el corazón ser una ayuda tan tremenda y bendijo tanto a la congregación y me bendijo tanto a mí que yo le agradecí a Dios por esa vida. Era un hermano que lleva muchos años en la iglesia y que siempre lo hemos amado y valorado, pero que la iglesia tuvo que amarlo y valorarlo mucho más en el momento de la pandemia. Era un hermano que se arriesgó en su moto para llevar mercados a otros hermanos que estaban pasando necesidad. Y no era que yo le dijera, vea, le demando que usted vaya y lleve su moto. Yo soy muy cuidadoso con eso, porque tampoco puedo meter a una persona en una situación que de pronto él no quiere hacer o que él sienta temor de hacerlo. Pero este hermano decía, no, pastor, estoy dispuesto a hacerlo, porque estos hermanos están en necesidad y yo sé que a usted se le dificulta, yo tengo una moto, yo me muevo. Y ese hermano durante meses estuvo, hermanos, llevando los mercados de la iglesia, recogiéndolos y llevándolos a sitios. Estuvo pendiente de la transmisión. Hermano, yo ya tengo 45 años, yo sé que parezco de 20, pero tengo 45. Y cuando dijeron transmisión, yo no sé nada de eso. O sea, discúlpeme, no sé, hay gente de mi edad que sabrá de eso, pero yo nunca he tenido mucho interés por esas cosas de la tecnología. Y de un domingo para otro nos dicen que ya no nos podemos congregar. Yo decía, ¿qué hacemos? Yo me rascaba la cabeza. Y este mismo hermano con otros hermanos de la iglesia dijeron, no, venga, pastor, nosotros no tenemos ni una cámara. Y este hermano y otros hermanos prestaron sus computadores, se metieron, se involucraron, mantuvieron la transmisión de la iglesia con sus propios computadores, con sus propios recursos, digámoslo de esa manera, para que la iglesia pudiera recibir los cultos durante meses. Hermanos, ese es el tipo de ánimo que a uno le ayuda a seguir adelante. Y también les voy a decir que al contrario, ver personas de la iglesia que en una temporada como la de la pandemia se aislaron completamente y uno dijo, pues yo sé que está ahí conectado porque ella aparece en el chat, hola, ¿sí? Pero uno no sabe nada más de ese hermano, nunca está interesado por los demás y nunca colabora con la iglesia. Hermanos, eso también a uno a veces lo desalienta. Ahora, no nos va a desalentar como para abandonar el ministerio, pero sí, hermanos, hace que nuestra labor sea más difícil. Sea un colaborador, hermano. Tome la iniciativa de estar allí diciéndole al pastor, hermano, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Mucha gente compartiéndole el evangelio y ayudándolos a conocer a Cristo. Yo pregunto, ¿no? Es una pregunta que no hago en esta iglesia porque sepa, yo no los conozco, hermanos, solo conozco al pastor Sergio, pero es algo que es común en las iglesias. ¿Cuántos se preocupan por la situación del pastor? De pronto muchos sí, pero ¿cuántos no? ¿Cuántos se preocupan por la situación de la familia del pastor? De su economía. ¿Cuántos se preocupan cuando el pastor está enfermo? Alguien se enferma en la iglesia y el pastor por lo menos lo está llamando a ver si se recuperó. O a veces los visita, hemos visitado. Yo me conozco muchos hospitales de Bogotá. Solo estoy hospitalizado una vez en uno. Pero me conozco muchos hospitales porque he ido a visitar gente y personas y he llegado allí a conocer. A veces hasta gente que ni es de la iglesia, pero uno va a compartirles el evangelio.
pero a veces el pastor se enferma y hay hermanos que a veces no llaman, no se interesan. Hermanos, esto no es para mover emociones, ni sentimientos, ni lástimas. No, estamos hablando del amor cristiano que tiene que haber entre todos nosotros. Claro, esto no es solamente del pastor, deberíamos preocuparnos por todos, pero si esta persona nos está sirviendo de manera tan especial, deberíamos tener un aprecio especial por este hermano, porque es lo que nos está diciendo el texto de hoy. La palabra hoy nos está diciendo eso. ¿Con cuántos el pastor puede contar? Los pastores pueden contar. ¿Y en cuántos el pastor puede confiar? Pablo hablaba de un hombre que se llamó Epafrodito, que fue un gran colaborador de él. Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Mire cómo se refiere a él. Vuestro mensajero y ministrador, o sea, servidor de mis necesidades. Que haya muchos Epafroditos en las iglesias, hermanos, que puedan servir a los demás y que puedan ser colaboradores de sus pastores. Y ya voy terminando, hermanos. Una cosa más que veo que implica el hecho de amar y estimar a nuestros pastores. Dije inicialmente que implica orar por nuestros pastores, pero orar de verdad por ellos. Identificarnos con el hecho de que son hermanos que tienen un llamado, pero que siguen teniendo debilidades y necesitan de nuestra oración y de nuestra ayuda. También les dije que debemos animar a nuestros pastores porque ellos no son de hierro. Necesitan de nuestra colaboración y en ocasiones de nuestras palabras de agradecimiento. Y debemos velar porque los pastores y sus familias tengan sustento y no pasen necesidad. Sustentar al ministro es un deber de la iglesia, eso no es una consideración ni una bondad, ni que una iglesia sea demasiado generosa otorgándole a un pastor un sueldo. No, la Biblia dice que así debe ser. Porque resulta, hermanos, que el ministerio no es un hobby, el ministerio es un llamado. Y a eso se dedican los hombres que trabajan en medio de nosotros. Pero hermanos, más que un deber, es una muestra o una manifestación de amor de la iglesia hacia sus pastores. Qué importante es que nosotros estemos velando porque a nuestros pastores no les falte nada. También es una manera de manifestar amor y estima hacia ellos. Sí, volvemos al punto. Que todos los pastores son ricos, que se enriquecen. Hermanos, estos son unos sinvergüenzas, que no son pastores. Ellos se enriquecen a costas de esas iglesias. Entre otras cosas, iglesias que alcahuetean y sustentan la maldad de esos mismos hombres. Pero ¿qué de las iglesias donde hay ministros verdaderos y personas que están preocupadas por el alma de las personas y le están procurando enseñar la palabra? Porque uno sea pobre no es más santo, y la Biblia demanda de las iglesias que aquellos que nos ministran sean bendecidos por nosotros. Y esa sería toda una enseñanza nueva, es decir, completa, digo yo, no nueva sino completa, que habría que dedicar una predicación completa a eso. Y ya se nos acaba el tiempo. Dice 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, algunos comentaristas dicen que aquí está hablando de doble paga. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice lo siguiente, escuchen. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y está hablando de aquellos que sirven y trabajan en la obra del Señor. Digno es el obrero de su salario. Termino, hermanos. ¿Qué les digo para finalizar? Cristo es el gran pastor que dio la vida por su rebaño. Ese gran pastor que es Cristo ha manifestado su amor por nosotros al encomendar a hombres el cuidado y la guía de nuestras almas. Así que debemos agradecer por aquellos que Cristo, en su inmenso amor, y siendo Él el gran pastor de los pastores, ha dado a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones,
para que sirvan y para que nos bendigan. Qué importante, de acuerdo a lo que dice el texto de hoy, que estos hermanos que nos sirven, que nos pastorean, sepan que los amamos y que los valoramos, colaborándoles y sometiéndonos a su autoridad bíblica, orando por ellos y velando por su sustento. Qué importante es eso, hermanos. Si alguien que está aquí nos acompaña, no es creyente, y de pronto al oír que yo estoy hablando de los pastores, diga, no, ahí están esos sinvergüenzas hablando de ellos mismos. Yo quiero decirle que usted debe tener mucho cuidado, porque aunque es cierto que muchos pastores, entre comillas, falsos pastores, han sido un mal ejemplo a la iglesia o a sus rebaños, también es cierto que todo verdadero creyente está bajo el cuidado de un genuino pastor. No hay ovejas vagando solas. Todas pertenecen a un rebaño, a una congregación que está bajo el cuidado de un pastor. Y eso es una gracia de Dios. Hermanos, valoremos, estimemos y amemos a aquellas personas que Dios ha encomendado nuestro cuidado y nuestro beneficio. Que Dios nos mueva a hacerlo hoy. Oremos.